Una noche de juicio, cuando Dios envió un mensajero para castigar un imperio. Esto va a incomodarte un poco, pero necesitas escucharlo. Si te sientes ansioso, sobrecargado, rodeado de ruido y aún así atrapado en el silencio, tal vez no sea porque Dios se fue, tal vez sea porque algo más profundo está ocurriendo. Muchas personas cargan un miedo que no saben explicar, oran y no sienten nada, hablan de fe pero por dentro se sienten vacías. Esa confusión duele y casi nadie se atreve a decirlo en voz alta. En este video no vas a encontrar consuelo rápido ni respuestas fáciles. Vas a entender por qué el silencio, la ansiedad y la presión espiritual aparecen justo antes de que llegue la claridad, la paz y un cambio real. Quédate, porque lo que hoy sientes como ausencia puede ser el momento exacto en que Dios está intentando llamar tu atención. La noche en que el cielo guardó silencio. Esa noche no fue oscura por falta de luz, fue peligrosa por exceso de confianza. Las calles seguían llenas, las casas encendidas, las risas altas, la sensación de control intacta. Nada parecía fuera de lugar, nadie sentía urgencia, nadie percibía amenaza, y precisamente ahí estaba el verdadero riesgo. Cuando todo parece funcionar, cuando la vida fluye sin sobresaltos, el corazón humano deja de vigilar. En ese punto, el silencio de Dios ya no incomoda, se vuelve costumbre. Y cuando el silencio deja de incomodar, algo profundo ya se ha quebrado por dentro. Durante mucho tiempo, el cielo había hablado, no una vez, sino muchas, a través de advertencias claras, de llamados a la conciencia, de señales que exigían una respuesta. Pero esas voces fueron desgastándose en los oídos de la gente, no porque fueran débiles, sino porque resultaban incómodas. Escuchar implicaba cambiar. Escuchar implicaba renunciar al orgullo. Así que poco a poco, la fe se volvió superficial, la espiritualidad se convirtió en un símbolo vacío y la idea de rendir cuentas a Dios fue empujada hacia el fondo de la mente. No negada, solo postergada. Ese proceso es silencioso. Nadie despierta un día y decide ignorar a Dios. Ocurre lentamente. Primero se relativiza la verdad, luego se normaliza la indiferencia. Finalmente, el silencio ya no genera preguntas. Y cuando el corazón llega a ese punto, Dios no necesita insistir, porque insistir ya no produce arrepentimiento, solo endurecimiento. El silencio, entonces, no es abandono, es límite. Dios no guardó silencio por cansancio, guardó silencio porque el tiempo concedido había cumplido su función. La paciencia divina no es debilidad ni desinterés, es una extensión deliberada de misericordia. Pero cada oportunidad ignorada pesa, cada advertencia minimizada se acumula. Llega un momento en el que seguir hablando no despierta conciencia, solo confirma la resistencia. En ese momento, el silencio se convierte en la respuesta más clara posible. Esa noche no hubo señales espectaculares ni manifestaciones visibles. No hubo necesidad. El juicio de Dios no siempre irrumpe con ruido. A veces se establece con una decisión tomada en calma. Mientras la ciudad descansaba confiada en su estabilidad, algo irreversible ya estaba en marcha. No fue un acto impulsivo, fue consecuencia. No fue sorpresa para el cielo, solo para los hombres. Muchos interpretan el silencio de Dios como indiferencia, pero son opuestos. La indiferencia ignora. El silencio de Dios observa, evalúa y cierra procesos. Es un silencio cargado de significado, un silencio que pesa, un silencio que marca el final de una etapa. No porque Dios dejara de amar, sino porque el amor ya había sido rechazado demasiadas veces sin respuesta. El orgullo es un anestésico poderoso. Hace creer que el mañana está garantizado, que la estructura es sólida, que el sistema no puede caer. Esa noche, el imperio no estaba en peligro militar ni económico, estaba en peligro espiritual. Había perdido la capacidad de escuchar, y cuando se pierde esa capacidad, todo lo demás se vuelve frágil, aunque aún no se note. El silencio del cielo no fue repentino, fue la consecuencia lógica de años de indiferencia acumulada. Y ese es el detalle que muchos pasan por alto.
Las caídas más grandes no comienzan con crisis visibles, comienzan cuando el silencio ya no duele. Cuando Dios deja de ser una referencia viva y se convierte en un recuerdo distante. Esa noche, el cielo guardó silencio porque ya había hablado suficiente. Lo que seguía no era diálogo, era resultado. Mientras muchos dormían tranquilos, convencidos de que todo estaba bajo control, el destino ya no les pertenecía. Porque cuando Dios calla después de haber hablado una y otra vez, no es señal de ausencia, es señal de que el tiempo terminó. El imperio que confundió prosperidad con favor divino. El mayor error de aquel imperio no fue su poder, ni su riqueza, ni su expansión, fue la interpretación que hizo de todo eso. La prosperidad empezó a ser vista como prueba de aprobación divina. El crecimiento se convirtió en argumento espiritual. Mientras más fuertes se sentían, más convencidos estaban de que Dios estaba de su lado, o peor aún, de que ya no lo necesitaban. Esa confusión es antigua, pero sigue siendo una de las más peligrosas, porque el éxito, cuando no es acompañado de humildad, suele engañar al corazón. La estabilidad prolongada crea una ilusión muy específica, hace creer que lo que existe hoy existirá mañana, sin excepción, que las estructuras humanas son más sólidas de lo que realmente son, que si nada malo ocurre, entonces todo está bien. Poco a poco, la dependencia de Dios se reemplaza por la confianza en sistemas, ejércitos, economía, influencia. No se dice en voz alta, pero se vive así. Y cuando eso ocurre, Dios deja de ser el centro y pasa a ser un respaldo simbólico, una idea lejana que ya no guía decisiones. El imperio prosperaba, y esa prosperidad anestesió la conciencia. Cada victoria reforzaba la arrogancia, cada año sin consecuencias alimentaba la sensación de inmunidad. El problema es que la prosperidad no siempre es señal de aprobación. A veces es solo espacio, tiempo, margen para decidir si el corazón se inclina hacia la gratitud o hacia el orgullo. Y cuando el orgullo gana, la prosperidad se convierte en una trampa. Dios nunca prometió que la abundancia sería garantía de su favor permanente. Prometió cercanía con los humildes. Prometió dirección a los que escuchan. Pero el imperio empezó a medir a Dios con parámetros humanos. Si no había castigo, asumían aprobación. Si no había crisis, interpretaban respaldo. Esa lógica es peligrosa porque elimina la necesidad de examen interior. Nadie revisa su alma cuando todo parece funcionar. Con el tiempo, la fe se volvió ceremonial. Las prácticas espirituales continuaban, pero sin peso real. Eran costumbre, no convicción. Se hablaba de Dios, pero ya no se le temía. Se mencionaba su nombre, pero no se consideraba su voluntad. La prosperidad había creado una falsa paz, una calma que no venía de la comunión con Dios, sino de la autosuficiencia. El corazón humano tiende a asociar bendición con comodidad. Pero Dios no mide su favor por ausencia de problemas, sino por alineación del corazón. El imperio no entendió eso. Pensó que mientras sus muros se mantuvieran firmes y sus recursos abundantes, nada podía amenazarlo. No se dieron cuenta de que el verdadero peligro no estaba afuera, sino dentro. Habían reemplazado la reverencia por la confianza en sí mismos. La prosperidad sostenida sin humildad genera ceguera espiritual. Ya no se discierne, ya no se escucha. Todo se interpreta desde la conveniencia. Y cuando eso ocurre, incluso las advertencias más claras se perciben como exageraciones. El imperio no rechazó a Dios de forma abierta. Simplemente dejó de considerarlo necesario. Y ese abandono silencioso fue más grave que una negación explícita. Confundir prosperidad con favor divino es olvidar que Dios también permite el crecimiento de aquello que está a punto de caer. No como aprobación, sino como escenario, como contexto, como oportunidad final para corregir el rumbo. El imperio no lo entendió. Interpretó el silencio y la abundancia como confirmación, y mientras celebraban su estabilidad, el fundamento espiritual ya estaba erosionado. La prosperidad no los salvó. Al contrario, los expuso.
porque cuando llegó la noche del juicio, no tenían de dónde sostenerse. Habían construido todo sobre la idea de que Dios estaba obligado a respaldarlos. Pero Dios no respalda el orgullo. Y cuando la prosperidad se convierte en argumento contra la humildad, deja de ser bendición y se transforma en evidencia del error. Cuando la burla sustituyó al temor de Dios, el cambio no ocurrió de un día para otro. Fue gradual, casi imperceptible. Primero se perdió el asombro, luego el respeto, finalmente el temor. Cuando una sociedad deja de temer a Dios, no necesariamente se vuelve atea. Muchas veces se vuelve burlona. Lo sagrado deja de ser intocable y empieza a ser utilizado, trivializado, expuesto sin pudor. El imperio llegó a ese punto sin darse cuenta. Ya no rechazaba a Dios abiertamente, lo ridiculizaba, y esa burla fue una señal clara de que algo se había quebrado en lo más profundo. La burla es más peligrosa que la negación. Negar a Dios implica conflicto. Burlarse de Él implica desprecio. Cuando lo sagrado se convierte en objeto de risa, el corazón ya no se siente responsable ante nada superior. El imperio comenzó a tratar los símbolos espirituales como trofeos, como recuerdos de conquistas pasadas, no como realidades vivas. Aquello que antes inspiraba reverencia pasó a ser entretenimiento. Y cuando la fe se convierte en espectáculo, el juicio se acerca en silencio. La burla no siempre es ruidosa. A veces se manifiesta en ironía, en comentarios ligeros, en actitudes que restan importancia a lo eterno. El imperio seguía hablando de Dios, pero lo hacía sin peso, sin seriedad, sin conciencia de santidad. El nombre de Dios seguía presente, pero ya no tenía autoridad. Era mencionado pero no obedecido, recordado pero no respetado. Esa desconexión es peligrosa porque crea una ilusión de cercanía cuando en realidad hay distancia. Cuando el temor de Dios desaparece, las decisiones cambian. Ya no se consulta lo correcto, solo lo conveniente. Ya no se mide el impacto espiritual, solo el beneficio inmediato. El imperio comenzó a legislar, gobernar y celebrar sin considerar límites morales. No porque no los conociera, sino porque dejó de tomarlos en serio. La burla anestesia la conciencia, permite justificar lo que antes era impensable. Dios no responde de inmediato a la burla, no porque no la vea, sino porque espera. La paciencia divina observa cómo el corazón humano se expone a sí mismo. Pero hay un punto en el que la burla deja de ser ignorancia y se convierte en desafío. Cuando lo sagrado es profanado sin remordimiento, el silencio de Dios ya no es espera, es preparación. El imperio creyó que burlarse de Dios no tendría consecuencias. Después de todo, nada parecía cambiar. Los días seguían, la prosperidad continuaba, la vida avanzaba, pero la ausencia de consecuencias inmediatas no es señal de aprobación, es espacio que puede usarse para volver atrás o para profundizar el error. El imperio eligió profundizarlo. La burla terminó de sellar la ceguera espiritual. Ya no había temor, y sin temor no hay arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay corrección. El corazón se endureció lo suficiente como para no percibir peligro. Y cuando una sociedad llega a ese punto, el juicio ya no necesita advertencias adicionales. Todo lo que debía ser entendido ya fue ignorado. El temor de Dios no es miedo irracional, es conciencia de límite, es reconocimiento de autoridad, es entender que no todo es negociable. Cuando ese temor es reemplazado por burla, el ser humano se coloca por encima de aquello que debería guiarlo. Y ningún imperio puede sostenerse mucho tiempo en esa posición. La burla fue el último paso antes del silencio definitivo. No porque Dios se ofendiera, sino porque el corazón ya no escuchaba. Cuando lo sagrado pierde valor, la historia entra en una fase peligrosa. Y esa noche, mientras muchos reían, el juicio ya estaba en camino. El mensajero que no habló ni dio advertencias. Cuando el mensajero fue enviado, ya no había palabras que pronunciar. No traía discursos, no cargaba señales visibles, no ofrecía opciones.
Su presencia no buscaba convencer, sino ejecutar. Y eso es algo que cuesta aceptar, porque estamos acostumbrados a pensar que Dios siempre habla antes de actuar. Pero hay momentos en los que hablar deja de ser misericordia y se convierte en repetición inútil. El mensajero apareció cuando la etapa del llamado había terminado. Durante años, Dios había enviado advertencias claras. No fueron ambiguas ni escasas, fueron suficientes. El problema no fue la falta de comunicación, fue la resistencia persistente. Cada advertencia ignorada fue cerrando una puerta interior. Cada señal minimizada endureció un poco más el corazón colectivo. Llegó un punto en el que una nueva advertencia ya no produciría arrepentimiento, solo más burla o indiferencia. Y cuando eso ocurre, el juicio ya no necesita explicación. El mensajero no llegó como figura pública ni como símbolo reconocible. No fue anunciado ni percibido. No hubo alarma. Esa es una de las verdades más inquietantes del juicio divino. Dios no siempre actúa de forma visible para los hombres. A veces actúa en dimensiones que no controlamos ni percibimos. El mensajero no necesitaba ser visto, porque su misión no dependía de la reacción humana. Muchos creen que si Dios va a juzgar, lo hará de forma evidente, con señales inconfundibles. Pero el juicio más definitivo suele ser silencioso, preciso, sin margen de negociación. El mensajero no llegó para dialogar, porque el tiempo del diálogo había sido agotado. Llegó cuando la decisión ya estaba tomada. No fue enviado por enojo impulsivo, sino por justicia madura. Este mensajero representa una fase distinta de la acción divina. No es el Dios que llama, es el Dios que responde a lo que ya fue decidido por el corazón humano. Porque cada decisión sostenida en el tiempo construye una consecuencia. El juicio no fue un evento aislado. Fue el resultado de un proceso prolongado de rechazo, orgullo y desprecio espiritual. Lo más inquietante es que nadie lo vio venir. No porque Dios ocultara información, sino porque nadie estaba dispuesto a escucharla. El mensajero se movió en un ambiente de total despreocupación. Mientras la ciudad celebraba, mientras el imperio se sentía seguro, la ejecución de la consecuencia ya estaba en marcha. No hubo confrontación porque no había oposición espiritual real. El corazón ya estaba rendido al orgullo. Dios no envía mensajeros de juicio como primera opción. Siempre prefiere la corrección antes que la consecuencia. Pero cuando la corrección es rechazada de forma constante, la consecuencia se vuelve inevitable. El mensajero no trajo castigo arbitrario, trajo cierre. Cierre de una etapa, cierre de una oportunidad, cierre de un tiempo de gracia que fue desperdiciado. Este mensajero no necesitó levantar la voz, no necesitó convencer. Su sola presencia marcó el final. Y eso revela una verdad profunda que atraviesa toda la espiritualidad cristiana. El silencio de Dios no siempre es pasividad. A veces es la antesala de una acción que ya no puede detenerse. El imperio no entendió esto porque confundió paciencia con permiso. Pensó que mientras no hubiera consecuencias visibles, todo estaba bien. Pero el mensajero fue la prueba de que Dios no se deja manipular por la interpretación humana del tiempo. Cuando Él actúa, lo hace con precisión absoluta. El mensajero no habló porque ya no había nada nuevo que decir. Todo lo esencial había sido comunicado antes. Lo que seguía no era advertencia, era cumplimiento. Y esa noche, mientras nadie lo percibía, el juicio dejó de ser una posibilidad futura y se convirtió en una realidad activa. El tiempo había terminado. El juicio que ocurrió mientras nadie miraba. El juicio no llegó con estruendo ni con escenas caóticas que pudieran ser narradas al instante. Llegó de la forma más inquietante posible, mientras nadie estaba prestando atención. No interrumpió la rutina, no apagó las luces de golpe, no detuvo la música. Simplemente avanzó. Y eso es lo que lo hizo definitivo, porque cuando el juicio de Dios ocurre sin ser notado, ya no hay margen para reacción, ni para defensa, ni para arrepentimiento de último momento. La ciudad seguía viva, convencida de que la normalidad era señal de estabilidad. Las conversaciones continuaban,
Los planes para el día siguiente seguían intactos. Las risas no se habían apagado. Todo parecía igual, pero ya no lo era. El juicio no necesitaba anunciarse porque no buscaba corrección, buscaba cierre. La historia humana está llena de momentos así, instantes en los que el punto de no retorno se cruza sin que nadie lo perciba. El ser humano suele esperar que lo decisivo sea ruidoso, evidente, dramático. Pero Dios no está limitado a nuestras expectativas. A veces, lo más determinante sucede en silencio, precisamente porque el silencio revela la verdad del corazón. Nadie estaba vigilando, nadie estaba discerniendo, nadie estaba preguntándose si todo estaba realmente bien. Esa despreocupación fue el escenario perfecto para que el juicio avanzara sin resistencia. El juicio no fue improvisado, no fue una reacción emocional. Fue la consecuencia lógica de decisiones sostenidas durante años. Cada acto de orgullo, cada burla, cada advertencia ignorada había preparado el terreno. Esa noche no se inició algo nuevo. Se consumó lo que ya estaba definido. El juicio no cayó de repente, simplemente se manifestó cuando el tiempo se agotó. Mientras nadie miraba, el equilibrio espiritual se rompió. Y cuando eso ocurre, el colapso es inevitable, aunque no inmediato. Dios no necesita destruir de inmediato para juzgar. A veces, el juicio consiste en retirar aquello que sostenía sin que se notara. Retirar protección, retirar favor, retirar coherencia interna. Lo que queda sigue funcionando por fuera, pero por dentro ya está vacío. Ese es uno de los aspectos más difíciles de aceptar. El juicio puede avanzar mientras la apariencia se mantiene, las estructuras siguen en pie, las autoridades conservan su poder, la vida continúa. Pero algo esencial ya no está, y cuando ese algo falta, todo lo demás se vuelve frágil aunque aún no se note. El imperio no cayó esa misma noche en términos visibles, cayó en lo invisible. Perdió el respaldo que no sabía que necesitaba, y al perderlo, todo lo demás quedó expuesto al colapso. No hubo marcha atrás porque el juicio no fue externo, fue interno. No fue una invasión, fue una retirada divina. Mientras nadie miraba, se selló el destino. No porque Dios actuara en secreto, sino porque el corazón colectivo había dejado de mirar hacia arriba. Cuando una sociedad deja de vigilar espiritualmente, no percibe cuándo cruza el límite, y ese cruce suele ocurrir en los momentos de mayor comodidad, no de crisis. El juicio que ocurre sin ser visto es el más peligroso, porque cuando finalmente se manifiesta de forma visible, ya es irreversible. Lo que pudo haberse corregido antes ya no puede revertirse. El daño no se produce de golpe, se revela de golpe. Y cuando eso sucede, la pregunta ya no es qué pasó, sino por qué nadie lo vio venir. Esa noche, mientras todos miraban hacia otro lado, el juicio avanzó. No necesitó atención humana para cumplirse, porque cuando Dios actúa después de haber esperado lo suficiente, lo hace con una certeza que no depende de testigos. Y ese fue el momento exacto en que el imperio dejó de tener futuro, aunque aún no lo supiera. El precio espiritual del orgullo colectivo. El orgullo raramente se presenta como una amenaza. No llega anunciándose como pecado, llega disfrazado de confianza, de autosuficiencia, de progreso. En el caso de aquel imperio, el orgullo no fue individual, fue compartido, celebrado, normalizado. Se convirtió en una identidad colectiva, y cuando el orgullo deja de ser una actitud personal para transformarse en cultura, el precio espiritual ya no se paga de manera aislada, se paga en conjunto. El problema del orgullo colectivo es que diluye la responsabilidad. Nadie se siente directamente culpable porque todos piensan igual. Las decisiones erradas se justifican como consenso. La arrogancia se interpreta como visión. La soberbia se redefine como liderazgo. Poco a poco, la conciencia pierde fuerza porque deja de ser personal. Ya no hay voces internas que cuestionen porque la aprobación externa es constante. Este tipo de orgullo crea una ilusión peligrosa. Hace creer que Dios está obligado a respaldar aquello que tiene éxito visible, que si una nación crece,
conquista, domina y se impone, entonces debe estar alineada con lo divino. Pero Dios no bendice estructuras, bendice corazones. Y cuando el corazón colectivo se eleva por encima de toda corrección, la bendición se retira sin necesidad de anuncio. El orgullo colectivo también altera la forma en que se perciben los límites. Todo límite comienza a parecer injusto, innecesario, anticuado. La idea de rendir cuentas se vuelve incómoda. La noción de obediencia se interpreta como debilidad. El imperio dejó de ver a Dios como autoridad y empezó a verlo como un símbolo que podía ser utilizado o ignorado según conveniencia. Esa inversión de valores fue profundamente destructiva. Dios resiste al orgulloso no como reacción emocional, sino como principio espiritual. El orgullo bloquea la dependencia, y sin dependencia no hay relación. Cuando una sociedad entera decide caminar sin reconocer límites superiores, se coloca fuera del flujo de la gracia, no porque Dios la expulse, sino porque ella misma se desconecta. El juicio, en ese contexto, no es una agresión externa, es una consecuencia interna. El precio espiritual del orgullo no se paga de inmediato, se acumula, se manifiesta primero como insensibilidad, luego como confusión, después como vacío. El imperio comenzó a perder claridad moral sin notarlo. Lo que antes parecía evidente dejó de serlo. Las decisiones se tomaban con lógica, pero sin sabiduría, con estrategia, pero sin discernimiento. Y cuando eso ocurre, el colapso solo necesita tiempo. El orgullo colectivo también elimina la capacidad de arrepentimiento, porque arrepentirse implicaría admitir que el camino elegido fue incorrecto. Y una cultura orgullosa no admite errores, los justifica. Por eso, cuando llega el momento de corrección, ya no hay flexibilidad interior para cambiar. El corazón se ha endurecido demasiado. Ese fue el precio más alto, no la caída visible, sino la incapacidad de volver atrás. El orgullo había cerrado todas las puertas internas. Cuando Dios permitió que las consecuencias se manifestaran, ya no había base espiritual para sostener la restauración. El juicio encontró un terreno preparado, no por Dios, sino por la propia soberbia humana. El orgullo colectivo no destruye de inmediato. Primero separa. Separa al ser humano de la escucha, de la humildad, de la conciencia del límite. Y cuando esa separación se completa, la caída es solo cuestión de tiempo. El imperio no cayó porque Dios lo atacó. Cayó porque dejó de necesitarlo. Y ese es el precio espiritual más alto que una sociedad puede pagar. La mañana en que el poder perdió sentido, la mañana llegó como cualquier otra. El sol salió, el aire se movía igual, las rutinas parecían intactas, pero algo había cambiado de forma irreversible. No hubo explosiones ni caos inmediato. No hubo gritos que alertaran al imperio de que ya no era lo que creía ser. El verdadero quiebre no fue externo, fue interno. El poder seguía allí en apariencia, pero había perdido su sentido, su peso real, su capacidad de sostener el futuro. El imperio despertó con la misma estructura, los mismos cargos, los mismos símbolos de autoridad. Sin embargo, algo esencial ya no respondía. La seguridad que antes parecía natural, ahora era frágil. Las decisiones que antes fluían con confianza comenzaron a sentirse vacías, no porque faltara estrategia, sino porque faltaba respaldo. El poder humano puede mantenerse un tiempo sin Dios, pero se vuelve hueco, y cuando el poder se vacía, comienza a desmoronarse desde adentro. Esta es una de las consecuencias más profundas del juicio divino. Dios no siempre derriba de inmediato. A veces permite que el ser humano experimente lo que significa gobernar sin su presencia. La ausencia de Dios no siempre se manifiesta como destrucción visible, sino como pérdida de coherencia, de dirección, de propósito. El imperio seguía en pie, pero ya no sabía hacia dónde iba. El poder había quedado sin alma. Las órdenes comenzaron a perder fuerza. Las palabras ya no generaban obediencia genuina, solo cumplimiento superficial. Las decisiones se tomaban, pero no producían resultados duraderos.
Todo parecía funcionar, pero nada se sostenía. Esa es la señal más clara de que algo se ha retirado. Cuando Dios se aparta, deja al ser humano con su propia capacidad limitada, y esa capacidad, tarde o temprano, muestra sus límites. El problema es que el poder sin sentido no se reconoce de inmediato. Se confunde con una fase pasajera, con un problema técnico, con una crisis manejable. El imperio intentó compensar con más control, más imposición, más fuerza. Pero el vacío espiritual no se llena con autoridad humana. Al contrario, cuanto más se fuerza, más evidente se vuelve la ausencia. La mañana reveló lo que la noche había sellado. El juicio no se manifestó en ruinas, sino en desorientación. El poder ya no sabía para qué existía. Gobernaba, pero no guiaba. Mandaba, pero no inspiraba. Tenía alcance, pero no sentido. Y un poder así no puede sostenerse mucho tiempo, porque se vuelve autodestructivo. Cuando Dios retira su respaldo, no lo hace para humillar, sino para mostrar la verdad. El imperio descubrió que su fuerza nunca fue suficiente por sí sola, que su estabilidad dependía de algo que había despreciado. Y esa revelación llegó demasiado tarde, porque reconocer la verdad después del juicio no restaura lo que se perdió. Esa mañana marcó el inicio del fin visible, no porque todo colapsara de inmediato, sino porque el fundamento ya no existía. El poder había quedado expuesto, sin dirección, sin propósito, sin futuro. Y cuando el poder pierde sentido, la historia entra en una etapa irreversible. El imperio aún respiraba, pero ya no vivía. El patrón divino que las generaciones repiten, nada de lo que ocurrió aquella noche fue un hecho aislado. No fue una excepción histórica ni un accidente espiritual. Fue la repetición de un patrón que atraviesa generaciones, culturas y épocas. El mismo ciclo se manifiesta una y otra vez, aunque los escenarios cambien. Primero viene el llamado, luego la paciencia, después la advertencia ignorada y finalmente el silencio que precede a la consecuencia. El problema no es que Dios cambie. El problema es que el ser humano insiste en repetir los mismos errores creyendo que esta vez será diferente. Las generaciones tienden a pensar que son más conscientes, más avanzadas, más informadas que las anteriores. Esa percepción crea una falsa seguridad. Se asume que los errores del pasado no se repetirán porque ahora se conocen. Pero conocer una historia no significa haber aprendido su lección. El imperio conocía relatos de caídas anteriores, pero se creyó distinto. Pensó que sus logros lo colocaban fuera del alcance del mismo desenlace. Ese pensamiento es parte central del patrón. El patrón divino no se basa en castigos arbitrarios, sino en principios espirituales inmutables. Cuando la soberbia reemplaza a la humildad, cuando la autosuficiencia desplaza la dependencia, cuando la burla ocupa el lugar del temor, el resultado siempre es el mismo. Puede tardar años, incluso décadas, pero llega. No porque Dios esté buscando destruir, sino porque el camino elegido conduce inevitablemente al vacío. Cada generación recibe señales adaptadas a su contexto. No siempre son profetas visibles ni mensajes directos. A veces son crisis morales, fracturas internas, confusión colectiva, pérdida de sentido. El problema es que esas señales suelen interpretarse como problemas externos y no como advertencias espirituales. Se busca corregir el síntoma sin atender la raíz. Y al hacerlo, el patrón avanza sin interrupción. El imperio repitió exactamente lo que otros habían hecho antes. Ignoró las advertencias porque no eran inmediatas. Ridiculizó los límites porque parecían obsoletos. Confundió paciencia con aprobación. Y cuando el silencio llegó, ya no supo interpretarlo. Pensó que todo seguía igual, cuando en realidad había cruzado el mismo punto que otros antes habían cruzado sin retorno. El patrón también incluye una característica inquietante. El juicio nunca llega cuando se espera. Llega cuando el orgullo está más cómodo, cuando la estabilidad parece más sólida, cuando la sensación de control es mayor. Eso lo hace más devastador, porque encuentra a la sociedad desprevenida espiritualmente. El imperio cayó siguiendo ese mismo diseño.
no porque fuera débil, sino porque estaba ciego. Dios no necesita innovar para corregir. Los principios son eternos. El ser humano, en cambio, parece necesitar repetir el dolor para reconocerlos. Cada generación cree que puede negociar con esos principios, adaptarlos, relativizarlos. Pero la verdad espiritual no se ajusta a conveniencia cultural. El patrón se cumple no por rigidez divina, sino por coherencia. Este patrón no pertenece al pasado, sigue activo, se manifiesta hoy de formas distintas, con lenguajes modernos, con nuevas estructuras de poder, pero el corazón humano sigue siendo el mismo. Y mientras siga confundiendo éxito con aprobación y silencio con ausencia, seguirá caminando hacia el mismo desenlace. La historia del imperio no fue preservada para informar, sino para advertir. No fue escrita para ser analizada a distancia, sino para ser reconocida en el presente. El patrón está ahí, visible para quien quiera verlo. La pregunta no es si se repetirá. La pregunta es, ¿quién tendrá la humildad de romperlo antes de que el silencio vuelva a caer? La advertencia que no era solo para ese imperio. Esta historia nunca fue preservada para quedarse en el pasado. No fue escrita para satisfacer curiosidad histórica ni para alimentar relatos antiguos. Fue conservada porque la advertencia trasciende al imperio que la protagonizó. Lo que ocurrió aquella noche no estaba dirigido únicamente a una nación específica, sino a todo ser humano que, en algún momento, confunda estabilidad con seguridad espiritual. La advertencia no envejece porque el corazón humano tampoco cambia tanto como creemos. El mayor engaño es pensar que estas historias pertenecen a otro tiempo, a otra cultura, a otra realidad. Esa distancia aparente genera tranquilidad, permite escuchar sin sentirse aludido, pero la advertencia pierde su propósito cuando se analiza sin dejar que confronte. El mensaje no apunta a ruinas antiguas, apunta a actitudes actuales, a decisiones cotidianas, a silencios prolongados que se han vuelto normales. La advertencia no se expresó en forma de amenaza directa, se manifestó como revelación, revelación de un límite, revelación de un proceso que se completa cuando se ignora demasiado tiempo lo esencial. Dios no dejó este relato para infundir miedo, sino para despertar discernimiento, para mostrar que hay momentos en los que el silencio no es descanso, sino señal de que algo debe revisarse con urgencia. Muchos escuchan esta historia y piensan en imperios, gobiernos, sistemas de poder. Pero la advertencia también atraviesa lo personal. Atraviesa familias, comunidades, decisiones íntimas. Cada vez que la conciencia es ignorada, cada vez que la voz interior es silenciada por comodidad, el patrón comienza a activarse, no de forma dramática, sino sutil, como una distancia que crece sin ser notada. La advertencia es clara para quien está dispuesto a verla. Dios no espera perfección, espera humildad. No exige control absoluto, exige reconocimiento de límites. El problema no es fallar, el problema es dejar de escuchar. El imperio no cayó por errores puntuales, cayó porque dejó de considerar que debía rendir cuentas. Esa misma actitud sigue siendo peligrosa hoy, aunque los escenarios sean distintos. La advertencia tampoco llega siempre envuelta en palabras religiosas. A veces se presenta como inquietud persistente, como pérdida de paz, como preguntas que incomodan. A veces se manifiesta en el silencio después de orar, en la sensación de vacío, después de lograr lo que se deseaba. Esas señales no deben ser ignoradas ni reprimidas. Son oportunidades para corregir antes de que el proceso avance. El imperio tuvo múltiples oportunidades de escuchar, no las aprovechó. Y esa es la parte que convierte esta historia en advertencia viva. No porque el castigo sea inevitable, sino porque la indiferencia lo vuelve probable. Cada generación recibe su propia versión del llamado, cada persona también. La diferencia no está en la intensidad del mensaje, sino en la disposición del corazón. Esta advertencia no busca paralizar, busca despertar, no apunta a condenar, apunta a prevenir, pero solo cumple su propósito cuando se recibe con honestidad. Ignorarla
es repetir la historia. Escucharla es romper el ciclo. Por eso este relato sigue siendo contado. Porque mientras haya quien confunda silencio con ausencia, la advertencia seguirá siendo necesaria. Cuando Dios decide que el tiempo se ha cumplido, hay un momento que no se anuncia con palabras, pero se reconoce por sus efectos. No llega con señales dramáticas ni con advertencias nuevas. Llega cuando todo lo que debía ser dicho ya fue dicho, cuando todo lo que debía ser ofrecido ya fue ofrecido. Ese momento no nace de la impaciencia divina, sino del agotamiento de las oportunidades. Cuando Dios decide que el tiempo se ha cumplido, no es porque dejó de amar, sino porque seguir esperando ya no produciría vida. Este es uno de los conceptos más difíciles de aceptar en la espiritualidad cristiana. Nos cuesta comprender que la misericordia también tiene propósito, y que cuando ese propósito se cumple sin respuesta, el tiempo cambia de fase. Dios no fuerza arrepentimientos, no manipula corazones, respeta profundamente la libertad humana, y esa libertad incluye la posibilidad real de rechazarlo de forma persistente. Cuando ese rechazo se consolida, el tiempo de gracia no se extiende indefinidamente. Cuando el tiempo se cumple, Dios no actúa con ira descontrolada. Actúa con justicia serena. No hay apuro, no hay improvisación. Todo ocurre con una precisión que desconcierta al ser humano. Lo que parecía estable comienza a perder coherencia. Lo que parecía seguro empieza a desmoronarse sin causa aparente. No porque Dios destruya activamente cada cosa, sino porque retira aquello que sostenía en silencio. Este momento no llega de repente para el cielo, pero sí para los hombres. Porque mientras Dios observa procesos, el ser humano solo percibe eventos. Por eso el juicio siempre parece repentino. En realidad, es el resultado acumulado de decisiones sostenidas en el tiempo. El imperio no perdió su oportunidad en una sola noche. La perdió a lo largo de años de indiferencia, orgullo y burla normalizada. Cuando el tiempo se cumple, ya no hay negociación. No porque Dios no quiera escuchar, sino porque el corazón ya no quiere responder. El silencio final no es castigo, es confirmación. Confirmación de que la dirección elegida fue mantenida hasta el final. Y esa confirmación duele, porque revela que muchas cosas pudieron haber sido distintas. Pero esta conclusión no existe para dejar al oyente en desesperanza. Existe para dejarlo en claridad. Porque mientras hay conciencia, el tiempo aún está abierto. Mientras el silencio incomoda, todavía hay espacio para volver. El peligro real no es fallar, es acostumbrarse, no es dudar, es dejar de escuchar. No es atravesar el silencio, es aprender a convivir con él sin hacer preguntas. Esta historia termina aquí, pero su mensaje no. Cada persona, cada comunidad, cada generación camina constantemente hacia decisiones que definen en qué fase del tiempo se encuentra. La pregunta no es si Dios habla, sino si todavía estamos dispuestos a escuchar. No es si el juicio existe, sino si entendemos que siempre llega después de una misericordia ignorada. Cuando Dios decide que el tiempo se ha cumplido, ya no queda nada por explicar. Todo quedó expuesto. Por eso, esta historia sigue siendo contada, no para asustar, sino para despertar antes de que el silencio deje de ser una invitación y se convierta en un cierre definitivo. Porque mientras escuchas estas palabras, el tiempo aún no se ha cerrado. Y esa es la verdad más importante de todas.